Vamos a comenzar rapidito, es larga, pero vamos a acelerarla. Comienza el doctor hablando de lo de él y luego sigo yo hablando de la parte espiritual. Vamos a hablar primero de la parte, ¿verdad? La parte médica, la parte biológica, de la sangre. Yo soy hematólogo oncólogo, especialista en la sangre y a la misma vez como teólogo. Así que vamos a hablar esos dos puntos de vista. Así que la sangre, como ven aquí, es como si fuera una arteria, una vena cortada, ¿verdad? Y ve esa sangre fluyendo. Pues ustedes ven esos glóbulos rojos, que son los que se ven bien cóncavos, rojos, con ese centro como hundido, ¿verdad? Esos son los glóbulos rojos de nosotros. Los glóbulos blancos ahí se ven como si fueran estos lilas, es para que puedan diferenciarlo. Las que se ven como estrellitas chiquititas corriendo entre medio de todos ellos son las plaquetas. Y el líquido amarillento que usted ve saliendo es el plasma. ¿Ok? Así que eso es lo que va corriendo por nuestras venas y nuestras arterias. Así que vamos a hablar que la sangre de Cristo tiene poder y vamos a hablarlo de dos puntos de vista. Vamos un poquito a hablar de introducción, los componentes de la sangre, la biología y fisiología de la sangre. Vamos a hablar de la sangre desde el punto de vista espiritual cristiano y conclusiones. Así que aquí solamente para que ustedes vean las dos especialidades que tengo, los dos campos, cómo los unimos, ¿verdad? Hematología, nosotros hematólogos somos médicos, que después que hicimos medicina en general, estudiamos medicina interna, que son 3 años, después hacemos hematología y oncología. Hematología es todo lo que tenga que ver con la sangre y oncología es cáncer, que son 3 años más. Así que yo vengo trabajando como hematólogo oncólogo ya 30 años, desde el 95. Y en los últimos 10 años me ha integrado al campo holístico, porque el cuerpo humano es un ser completo, ¿verdad? No es como dice el corazón, el cardiólogo el corazón, el neumólogo los pulmones, el nucleólogo la diabetes, no. El cuerpo humano es completo, desde la pies hasta la cabeza. Y por eso estudié esta neurología, ¿verdad? Pensando en los pensamientos. Así que la sangre es un tejido conectivo, fluido, que circula por todo nuestro cuerpo y se realmente va llevando todo el oxígeno y toda la nutrición a los tejidos de nuestro cuerpo. La sangre también, por otro lado, por las venas, va limpiando, porque por las venas es que va la sangre que corre con todos esos desechos para ser eliminados. Y ahí es que también vuelve al corazón para oxigenarse. ¿Ok? Así que vamos a hablar un poquito más de la biología de la sangre como tal. Así que tenemos las células rojas, lo que llamamos eritrocitos o los glóbulos rojos. Son células redondas, bicóncavas, como les mencioné ahorita, sin núcleo, que son las que llevan el oxígeno de un lado a otro. Ese es el carrito del oxígeno. Cuando nosotros respiramos, eso pasa, cogemos el oxígeno. Entonces la sangre va fluyendo rápido y va corriendo ese glóbulo rojo, tiene la hemoglobina. Y la hemoglobina tiene hierro. Para que ustedes vean, ese hierro de esa hemoglobina es el imán que atrapa el oxígeno que respiramos, como Papá Dios nos ha hecho, ¿verdad? Así que los glóbulos blancos son los que tienen que ver con la parte de la defensa de nuestro sistema inmunológico y las plaquetas con la coagulación. El plasma, que es el líquido amarillento, ahí van todas las proteínas, los anticuerpos, todo eso. Así que si nosotros cogemos un tubo de sangre y lo metimos en una centrífuga, para usted ve que los glóbulos rojos pesan más. ¿Ok? Así que el plasma, que es más liviano. Pero la mayoría es plasma. La mayoría de nuestro cuerpo es ¿qué? Agua. Si no tomamos agua, nos deshidratamos, nuestro cuerpo no funciona. Para que ustedes vean así que la importancia que tiene que ver con el agua en nuestro cuerpo. Estos son, ya los mencioné, cómo se ven estos glóbulos rojos, cómo se ven los glóbulos blancos, que hay una familia de ellos, y las plaquetas que son las estrelladitas. Así que esto es el árbol genealógico, para que ustedes conozcan, no van a complicarse, no quiero sacar hematólogo oncólogo, de dónde nacen estas células de la sangre. O sea, estamos hablando que esas son las células madre. Estoy seguro muchos han escuchado eso, ¿verdad? Los stem cells, células madre, trasplante de médula ósea. Pues son las células madre, son las primeras que nacen, que están ahí en el tuétano del hueso, que es lo que llamamos la médula ósea. Así que, ¿cuál es la función de la sangre?
cosas importantes, 3 cosas importantes que se lleven. La sangre transporta, protege y regula. Transporta nutrientes, transporta oxígeno, nos protege el sistema inmunológico, son los glóbulos blancos, y nos regula la temperatura corporal, nos regula nuestro metabolismo. O sea que la sangre tiene mucho significado en nuestras vidas. Así que las funciones, transporta y entrega, eliminación de los desechos, como mencioné ahorita, como el dióxido de carbono, también nos ayuda a regular la temperatura corporal y nos ayuda a la coagulación, porque si nos cortamos, ahí vienen las plaquetitas chiquititas corriendo con las proteínas de la coagulación y hacen un tapón y evitamos sangrar. Eso pasa en todos nosotros. ¿Qué pasa si tenemos plaquetas bajitas? Pues entonces vamos a sangrar más de lo usual. ¿Qué pasa si no tenemos las proteínas que nos ayudan a la coagulación? Pues sangramos de más. Así que Dios nos ha hecho con un gran propósito y esa sangre divina que Dios nos ha dado. Así que aquí vengo una pizca de lo que vamos a hablar ahorita con mi esposa. Así que vamos a hablar de la sangre humana versus la sangre de Cristo. Así que como vemos aquí, la sangre humana es la que nos va a ayudar, ¿ok? Mientras tanto, la sangre de Cristo nos da vida eterna, ¿ok? La sangre de Cristo nos da la victoria sobre el mal y la muerte. ¿Puedes seguir? Probando. Sí. Hicimos una comparación de lo que es la sangre humana y la sangre de Cristo. El ser humano no puede vivir sin la sangre. Y la sangre de Cristo es la que nos da la vida eterna. La sangre humana provee el oxígeno a los órganos, pero la sangre de Cristo nos da la victoria sobre el mal y la muerte. La sangre humana provee nutriente a los órganos, pero la sangre de Cristo nos alimenta a nuestro espíritu. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros, dice Jesús. La sangre humana regula la temperatura y el pH del cuerpo, pero la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purifica vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre humana combate las infecciones y las enfermedades, pero la de Cristo, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. La sangre humana deshace los productos de desecho del cuerpo, pero la sangre de Cristo nos limpia del pecado. A través de su sangre somos redimidos y liberados del poder del pecado. Aleluya. Gracias, Jesús. Así que las características de la sangre es, ok, como mencionamos ya, que nos va llevando, es un tejido conectivo líquido que nos va llevando, y tenemos el plasma, que es la parte más líquida que tengo, más tenemos todas esas células que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ok. Así que cuando hablamos de esto, la sangre pesa más que el agua, y ese error, seguro ustedes lo han escuchado, ¿verdad? La sangre pesa más que el agua, y eso es cierto. Eso es cierto, la sangre pesa más que el agua, ¿ok? Pero el agua es uno de los ingredientes principales que contiene la sangre, ¿ok? Para que ustedes puedan ver esto. Y por otro lado, la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? La sangre también lleva usted se corta, lo nota caliente, ¿verdad que sí? La sangre está caliente, más que la piel de nuestro cuerpo. Okay. Ahora vamos a la parte espiritual. Ya hablamos un poquito de la parte biológica, fisiológica de la sangre. Ahora vamos a entrar en el campo de lo que es la sangre desde el punto de vista espiritual. Ok, pues tenemos aquí el valor vital. Dice que la sangre, ¿verdad? Desde los tiempos antiguos se ha reconocido que la sangre es esencial y que es esencial para la vida. Y a través de la sangre el cuerpo recibe nutrientes, oxígeno, como hemos hablado, y elimina desechos. Así que en muchas tradiciones espirituales la sangre se considera como
el vehículo que transporta la vida y la energía vital. O sea que sangre significa vida. Estoy seguro que ustedes han visto cuando la gente habla de donar sangre, voy a donar vida. La sangre significa vida. Ya hemos visto cuál es la importancia biológica, humana, fisiológica, pero también lo estamos viendo desde el punto de vista espiritual. O sea que eso es algo bien importante. Cuando estábamos haciendo esta presentación, de verdad que fue una experiencia única, porque fuimos descubriendo cómo la Biblia habla de sangre desde Génesis hasta Apocalipsis, de principio a fin. Y nos preguntamos, ¿por qué hay tanta sangre en la Biblia? Por ejemplo, existen 42 versículos bíblicos sobre la sangre de Jesús en toda la Biblia. En toda la Biblia. Solo el libro de Levíticos tiene 85 veces la palabra sangre. Aquí incluimos algunos de los versículos, aquí hay 23, pero son 42 versículos que hablan de la sangre. Cuando Dios creó al hombre, dice la Escritura que lo formó del polvo de la tierra, ¿verdad? Y luego sopló aliento de vida. Ahí hay coincidencias muy interesantes en las palabras en hebreo con referencia a lo que es el hombre y lo que es la sangre. La palabra hombre se dice Adam y se puede traducir como rojizo, ser humano, persona o mostrar sangre. El mismo nombre de Adán tiene que ver con sangre. Tierra, que es donde se formó el hombre, en hebreo se tomó de la palabra Adán, que es donde fue formado, ¿verdad? Adán. Y tierra se dice Adame. Todo se relaciona. Y se puede traducir como rojez, barro, agricultura, tierra. Semejanza, ya que Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. En hebreo se dice damut y se define como comparar, idea, pensar. Sangre en sí, que es la que corre en nuestras venas, se dice dam. O sea, tiene que ver con la palabra Adam, que quiere decir moverse hacia adelante y hacia detrás. Rojo, que es el color de la sangre, se dice Adom. Y silencio, cuando es derramada la sangre de un animal o un hombre, queda todo en silencio, se dice Dumat. O sea, que la primera vez que nosotros vemos sangre derramada en la historia de la Biblia fue cuando Adán y Eva, después de haber pecado, haber caído en desobediencia, ellos se tapan con unas hojas de higuera y ahí entra Dios, ¿verdad? Y sacrifica un animal para vestirlo con pieles. De esa manera, el pecado fue cubierto. Hubo un derramamiento de sangre. Ahí comienza el derramamiento de sangre. Luego seguimos con la muerte de Abel. Dice, después de la creación del hombre, encontramos el segundo derramamiento de sangre. Dice Génesis 4:10, que Dios habla con Caín y le pregunta, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ustedes saben que Abel y Caín eran hermanos. Abel le presenta una ofrenda a Dios, le presenta su cordero primogénito, el mejor que tenía, y para Dios eso fue un agrado. Sin embargo, Caín le presenta de los cultivos de él y no es una ofrenda que le trajo agrado, ¿verdad?, al Dios Padre. Y Caín, en vez de corregir su corazón, terminó entonces matando a su hermano, lo que provocó, ¿verdad?, que fuera desterrado de la presencia de Dios.
Esa es la segunda muerte que ocurre en la Biblia. Son escenarios que estamos viendo en la Biblia, como vemos el hecho de la sangre. Viene lo que es la confirmación del pacto con Abraham. En Génesis 17, del 10 al 11, Dios le pidió a Abraham confirmar el pacto con él por medio de la circuncisión, que básicamente es el derramamiento de sangre del hijo que entra en pacto con Dios y que declara a la persona parte del pueblo escogido. En aquel entonces, todo niño que nacía, ¿verdad? Ya al octavo día, a la edad de 8 días, Dios le pide, ¿verdad?, que hicieran circuncisión. El que no hiciera eso, ¿verdad?, la circuncisión, no iba a ser, no entraba al pueblo escogido de Dios. Es un pacto que Dios hizo con Abraham. Instrucciones de Dios a Noé. Uno de los capítulos de la Biblia, durante el diluvio, el Señor le dio instrucción muy especial a Noé con respecto a la sangre, que empieza a resolver un poco, ¿verdad?, lo que es el asunto de la importancia de la sangre en la Biblia. En Génesis 9, del 4 al 6 leemos, pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La sangre de los seres humanos es un fluido complejo que contiene células, diversas formas de alimento para tejidos, oxígeno y anticuerpos, que nos ayudan a enfrentar la enfermedad, las hormonas y otras sustancias. Así que para Dios, la sangre significa vida. Entramos a la prohibición de comer sangre en el Antiguo Testamento. Lo vemos en varios versículos, varios capítulos, en Levítico 3, Génesis, y en el Nuevo Testamento está en Hechos 15, del 19 al 21. En Génesis 9 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y en el Nuevo Testamento dice, más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. La plaga de sangre. La plaga de sangre fue la primera plaga enviada por Dios a Egipto para comenzar, ¿verdad?, a solicitarle al faraón que liberara al pueblo de Israel. Cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, la primera plaga con la que azotó a Egipto fue convertir el agua del Nilo en sangre. Eso lo encontramos en Éxodo 7. El agua del Nilo era el sistema circulatorio de la nación de Egipto. Los egipcios, el dios del Nilo se llamaba Hapi y era el dios que invocaban los egipcios. Lo invocaban para que proveyera, según su creencia, agua fresca. La sangre que es vida del hombre se convirtió en la muerte que cubrió al dios falso que tenían ellos, que se llamaba Hapi. Continuamos con la sangre a través de la Biblia. La muerte de los primogénitos. Cuando Israel estaba listo para salir de Egipto, Dios mandó una última plaga, la muerte de los primogénitos. Para poder salvarse era necesario que
creer en la instrucción de Dios, ser obediente y colocar sangre de un cordero sacrificado en los dinteles de las casas. Luego, entonces el Señor pasaría a cada casa que tenía la señal y los protegería de la plaga de mortandad. Eso lo encontramos en Éxodo 12. En aquel entonces, el pueblo egipcio tenía la costumbre de colocar el nombre de sus dioses en la puerta de sus casas. Pero Dios lo hace todo tan perfecto que manda al pueblo de Israel matar el cordero y cubrir sus dinteles y esa puerta de sangre, cubriendo así el pecado, porque puede ser que uno de los israelitas también, ¿verdad?, hayan tenido esas costumbres, pero entonces ahí el pecado fue cubierto con sangre. Siempre que hay derramamiento de sangre, hay un sacrificio. La vida está en la sangre y la sangre tiene la propiedad de cubrir pecado. El pacto de Dios con el pueblo de Israel. Lo encontramos en Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ceremonia en la que Moisés esparció la sangre de un animal sacrificado sobre el pueblo de Israel para sellar el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Otra muestra de la importancia de la sangre. Sacrificio de animales para purificación. Dios requirió a Moisés hacer un tabernáculo o una tienda especial, ¿verdad?, en donde la presencia de Dios habitaría. Cada año se llenaba de humo del sacrificio de animales que morían para purificar y cubrir con su sangre el pecado del pueblo. Al mismo tiempo que su pecado era cubierto, el animal tomaba su lugar y la persona era purificada por la sangre. El sacrificio de sangre no podía limpiar para siempre a una persona, era necesario volver cada año y hacer lo mismo. O sea, todos los años iban los israelitas, llevaban su cordero sin mancha y era sacrificado, y con eso, ¿verdad?, ellos cubrían su pecado. Pero hoy en día, la sangre del Mesías ahora nos limpia nuestros pecados y además es por toda la eternidad. Gracias, Padre. Quiero que hay un video que se les va a presentar, me impactó muchísimo, por eso lo incluí. Él es Ronald Eldon Wyatt. Fue un enfermero anestesista y arqueólogo que afirmó haber descubierto evidencias arqueológicas de algunas historias bíblicas. Para que tengan una idea, varios de los descubrimientos, entre los descubrimientos está el arca de Noé, anclas de piedras usadas por el arca, la casa y la sepultura de Noé y su esposa, los restos de Sodoma y Gomorra, piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra, la torre de Babel, que está al sur de Turquía, la forma en que los egipcios construyeron la pirámide, el lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ruedas de carro y otras reliquias del ejército del faraón, el sitio del monte Sinaí, la roca del monte Horeb, el lugar del terremoto de Coré y una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén conteniendo varios objetos del templo de Salomón. Así que era un hombre utilizado por Dios, ¿verdad?, para hacer varios descubrimientos. Pueden colocar el video.
Jesús ha resucitado. Él es nuestro sustituto y redentor. Alabado sea el Señor. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Juan 19:41. Así que esto es lo que tenemos. El Gólgota, el lugar de la calavera a nuestra derecha, y la tumba del jardín a la izquierda. Y en medio tenemos el lugar de la crucifixión de Cristo. Jerusalén fue construido en el monte Moriah, escrito aquí en azul. Aquí es donde Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac 2000 años antes de Cristo. Dios, en cambio, ofreció a su propio Hijo para ser sacrificado en esta misma montaña. El área marcada en verde es la porción norte de la montaña y la zona más alta de Moriah, donde se encuentra el Gólgota. Esta área es de especial interés. La escarpa de piedra caliza que se muestra aquí tiene en la piedra los cortes romanos que se acostumbraban durante las crucifixiones. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Una fisura grande o grieta en el acantilado se inicia en la parte superior de la escarpa y luego se extiende por la cara de la roca. Hoy en día la fisura se ha rellenado. Conecta con los recortes donde los letreros fueron colocados. A continuación presentamos el material más importante del mundo, el descubrimiento del Arca de la Alianza y las pruebas que contiene. Si bien las fotografías de este hallazgo no se mostrarán hoy, sí tenemos el testimonio fiel de Ron Wyatt, cuya credibilidad se estableció a través de otros descubrimientos que ya hemos visto hasta ahora. El Señor usó al Sr. Wyatt para encontrar los otros descubrimientos, por lo que podemos confiar en su testimonio con respecto a este. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del Arca del Pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los terrenos de la zona de la tumba del jardín, pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo. Reconocemos que el libro de los Macabeos en los Apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice: ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos. Segunda de Macabeos 2, del 5 al 8. Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el Arca de la Alianza, con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal, fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 a.C., cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad. Cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia, y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie. Y empecé a decir: ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado.
No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de ellos dijo, somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Siendo breve, la sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe. Se puede probar con la sangre de los faraones, las momias de los faraones. Hay ciertas cosas que pueden hacer, pero no pueden obtener el número de cromosomas por cualquier método que yo conozco. Las cosas van cambiando y yo no pretendo saberlo todo. Sin embargo, sé que no hay manera de que pueda conseguir un conteo de cromosomas de sangre muerta. Usted puede obtener un ADN y algunas otras cosas, pero no un estudio cromosómico. Esto se hace en glóbulos blancos vivos. En primer lugar, para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio de Israel. Pregunté a algunas de las personas con quienes trabajo en antigüedades dónde encontrar un laboratorio que hiciera el trabajo fiable y me dijeron tal y tal. La llevé. Solo dije, por favor examine esta sangre y dígame lo que usted me pueda decir al respecto. Dijeron, vamos a reconstituirla, vamos a ponerla en solución salina normal y la mantendremos a la temperatura corporal durante 72 horas con agitación suave. Ese es su negocio y es grandioso. Dije, ahora quiero estar ahí cuando la chequen, y dijeron, está bien. Así que yo estaba de vuelta, la checaron y dijeron, es sangre humana, podemos decir eso. Hicieron cualquier prueba que necesitaran hacer y entonces dije, tomen algunas de las células blancas de la sangre y pónganlas en un medio de cultivo y manténganlas a la temperatura corporal por 48 horas. Y ellos dijeron, eso no servirá de nada porque es sangre muerta. Les dije, ¿podrían hacer eso por mí? Y ellos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Así que dije, quiero estar aquí cuando vayan a examinarla. Así que regresé, ellos la sacaron, la examinaron con un microscopio y el técnico llamó al otro de por allá, después llamaron al jefe de allí y estaban hablando en hebreo a 1000 por minuto. Por un momento me miraron y dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todas las personas tienen 46, o sea 23 de su madre y 23 de su padre, 22 autosomas de su madre y 22 autosomas de su padre. Usted recibe una X de su madre y puede recibir una X o una Y de su padre. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solo un cromosoma Y. Vea usted, el niño no podría haberse desarrollado si no tiene los autosomas de la madre. Todas sus características físicas se determinaron por parte de la familia de la madre, de sus autosomas. Su masculinidad se determinó por esta única Y que vino de otra fuente, no de un varón humano. Luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? Les dije, esta es la sangre de su Mesías. Y les aseguro que la vida de aquellos hombres ha cambiado. La sangre de Jesús brotó de su costado, una corriente carmesí sobre las rocas de abajo y sobre el propiciatorio del arca del pacto, ratificando el antiguo y el nuevo pacto.
Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. La antigua palabra propiciación en inglés significa asiento de la misericordia. Jesús es esa propiciación. Por su sangre sobre el propiciatorio, hoy tenemos misericordia y perdón de pecados. Su vida sin pecado está representada por esa sangre sin pecado. Tenemos misericordia y perdón si violamos la ley y luego nos arrepentimos. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Durante cientos de años, la sangre de toros y machos cabríos fue esparcida hacia el este, creando una vacante en el lado oeste del propiciatorio. Dios estaba planeando que la sangre de su Hijo fuera derramada en el lado vacante al oeste del asiento de la misericordia. Oh Dios, santo es tu camino. Salmo 77:13. Nuestra salvación iba a venir a través de la sangre de Jesús siendo derramada sobre el propiciatorio del arca. Este era el plan de Dios desde el principio, que la sangre de Cristo ungiera el propiciatorio del arca con los 10 mandamientos debajo, cumpliendo así el nuevo pacto y concediendo misericordia a la humanidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Amén. Gracias, Señor. Para ustedes vean, los cromosomas, ese análisis de los cromosomas fue que dio la clave. Así que tenemos la sangre de Cristo después de tantos años viva y cómo pudieron demostrarlo los científicos. Así que Jesús ha continuamos. ¿Dónde más se muestra sangre? En el sacrificio de Jesús como el cordero inmolado. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. amén. Jesús vino a cumplir. A través de Jesucristo y su sacrificio somos salvos del pecado que nos separaba de Dios y nos conducía a la condenación eterna. Jesucristo, como Cordero de Dios e Hijo de Dios, se entrega voluntariamente en sacrificio para la salvación de la humanidad. Gloria a su nombre. La sangre de Jesús derramada en la cruz tiene el poder de sanar, tanto física como espiritualmente, a aquellos que Amén. creen en Él. A través de su sacrificio se nos ofrece el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios y la esperanza de la vida eterna. El enemigo, Satanás, no quiere que conozcamos esto, el poder de la sangre de Jesús. Él no quiere que sepas que en realidad estamos limpios. Él simplemente no quiere. ¿Por qué? Porque conoce el poder de esa sangre. Pero la parte sorprendente de la bondad de Dios es que cuando naces de nuevo, Jesús limpia nuestros pecados, Amén. pero olvidamos que la sangre puede atender cada área de nuestro corazón y quitar nuevos pecados. Podemos sanar cuando reclamamos su sangre. Si usted en fe acepta que está limpio, que somos libres de pecado, de culpa, de opresiones y somos sanados, solo debes creerlo. Todos los días mi esposo y yo nos levantamos Así, y todos los días, todo el y día. fue una instrucción del Padre que nos dio. Él nos dice, todos los días se van a ungir y van a proclamar mi sangre. Nos cubrimos con la sangre de Cristo siempre. y nos ponemos Toda su la armadura. mañana. Todos los días Todos los cubrimos días. nuestros hijos, nuestra familia. Y ustedes no saben Gracias, Señor. de cuántos accidentes el Señor nos ha librado. Cuando Jesús dice que nos cubre con su sangre, Él nos cubre. Eso es así. Créelo, Tienes que aclamarlo. créelo. Créelo. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, Vuelve de nuevo. La sangre de Cristo tiene poder. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Siempre. Amén. Gracias, Señor. ¿ok? Yo quiero que repitan conmigo estas palabras, toditos. Jesús, Jesús, reclamamos el poder de tu sangre reclamamos el poder de tu sangre sobre nosotros
sobre nosotros para sanar mi alma para sanar mi alma y mi cuerpo y físico. mi cuerpo físico. Lo creo. Lo creo. Amén. Amén. Gloria a ¿Sabe Dios. lo que Jesús les dice? Mi sangre se encargó ya de eso. Amén. Es tan poderoso la sangre de Hemos hecho un Cristo. análisis Hasta en el nombre. de la sangre de Cristo en la Biblia. Elohim en hebreo significa Dios. En hebreo significa contempla el poderoso líder con sangre en la mano. Ese es el significado de Elohim. Ese es el diagrama de lo que significa Dios. Desde su nombre nos dio la sangre. Todo, todo. La sangre está en todo. Institución de la Cena del Señor. Aparece en varias áreas de la Biblia. Se conoce como la Santa Cena el momento en el que la iglesia, el pueblo de Dios, participa del pan y el vino en memoria del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús mismo instituyó esta celebración o memorial como un recuerdo tangible del nuevo pacto establecido por él. ¿Qué simboliza el pan? Esto es mi cuerpo que por ustedes he dado, el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa el vino? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Eso está en Lucas 22. La lección de la cruz es que sin importar lo que hacemos por nuestro mal comportamiento, no podemos librarnos de las consecuencias a menos que nos arrepintamos de corazón, confesemos nuestros pecados y aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando llega este momento, ¿verdad? Delante del Padre, nosotros tenemos que estar en verdaderos arrepentimientos y en santidad para recibir esta conmemoración. En uno de los libros que estaba leyendo, esto lo incorporé ayer, porque me llamó muchísimo la atención. La sangre de Cristo tiene poder. Este señor John G. Lake fue un predicador cristiano y misionero estadounidense del siglo XX, y él era una figura clave en lo que era la promoción del Ministerio de Sanidad por Fe y la fundación de muchas iglesias y centros de oración. No sé si alguien de ustedes lo conoció. ¿Sí? John Lay, escuchen esto, participaba de la Santa Cena todos los días y esto afectó su vida física y espiritualmente. Muchos misioneros, él viajó a la África y muchos misioneros morían de diferentes enfermedades que, ¿verdad? Se encontraban en ese continente, pero John nunca se enfermó, nunca. Los investigadores se quedaron asombrados y dijeron, pues necesitamos ver que una muestra de sangre, a ver si es que él tiene el antídoto, porque él no se enferma. Tomaron la muestra y pusieron todo tipo de gérmenes de enfermedades, las más terribles, en esa muestra de sangre. Pero cuentan los biógrafos que de su sangre salía una luz que quemaba Amén. esos gérmenes, porque la vida de Dios se había hecho una con la sangre de este misionero. Así que miren el poder de la Santa Cena. Cuando Dios dice que hagamos algo, vamos a hacerlo. Hay que hacerlo En santidad, porque somos sanados. Hay muchos misterios para sus hijos. La sangre de Cristo se considera redentora en la teología cristiana por varias razones clave. Sacrificio expiatorio. Según la Biblia, Jesús derramó su sangre en la cruz como un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Este acto se ve como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento
y una forma de reconciliar a la humanidad con Dios. Un nuevo pacto, la sangre de Cristo, es vista como el sello del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. En la última cena, Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Purificación y redención. La sangre de Cristo es considerada purificadora, limpiando a los creyentes de sus pecados y permitiéndole estar en una relación correcta con Dios. Victoria sobre el mal. La sangre de Cristo también simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte. Al resucitar, Jesús demostró su poder sobre la muerte, ofreciendo esperanza de vida eterna a sus seguidores. La sangre es vida. ¿Cómo experimentar y aplicar el poder de la sangre de Cristo? Primeramente, arrepentirnos y confesar nuestros pecados a Dios para acercarnos a Él. Confiando, ¿verdad?, en que podamos ser perdonados. Jesús siempre nos va a perdonar si lo hacemos de corazón. Dios siempre nos perdona. Vivir en obediencia, seguir los mandamientos y las enseñanzas de Cristo. Reclamar la victoria sobre el pecado, recordar constantemente que la sangre de Cristo nos ha liberado del poder del pecado. Y la oración y la meditación, tener tiempo en la presencia de Dios a través de lo que es la oración, el ayuno, la alabanza, la meditación, permitiendo que la sangre de Cristo nos conecte más íntimamente con nuestro Dios. Conclusión. Sí, hemos visto la importancia de que la sangre es vital, la sangre es fundamental para nuestra vida, transporta oxígeno, nutrientes, a la misma vez nos elimina los desechos, nos ayuda a regular nuestro cuerpo, la temperatura. La sangre es esencial para nuestro organismo, un funcionamiento tan exacto que Dios lo ha dado para nosotros, ¿verdad? Así que realmente quiero que se lleven este mensaje. La sangre de Cristo tiene poder. Es mucho más que una simple frase o un concepto. Es la esencia misma de nuestra fe cristiana. Esa es la base de nuestra fe. La base. Al comprender el significado bíblico de la sangre de Cristo, reconocer su impacto en nuestra vida cotidiana y aplicarla activamente, su poder transformador, nos abrimos a una vida llena de esperanza, de perdón y liberación. Que la sangre de Cristo sea siempre nuestro refugio, fortaleza y la fuente de inspiración, mientras caminamos en su amor y su gracia.